Bueno, egunon guztioi, eskerrik asko guztioi etortzeagatik. Eskerrik asko gai honetan hasi berria den pertsona bati, Pedro Ibarrari. Eskerrik asko, ez dakit enteratzen ari den, baina... Eskerrik asko hau antolatxagatik, Pedrori, Betiko Fundazioari, eta eskerrak eman nahi dizkigu baita be, zoritxarrez gaur ez dakit etortzeko aukera izango duen Jagori, Jagolekueri, honen antolaketan eta diseinuan egonda. Eta, bueno, momentu honetan bajan dago belaunean eduki duen arazo baten ondorioz, beraz, bueno, eskerrak ere Jagori. Dakizuen moduan, bueno, gaurko jardunaldietan, gaur eta biharko jardunaldietan, mugimendu sozialei buruz, ekintza kolektiboari buruz hitz egingo dugu. Goizeko saioetan batez ere, plano orokorrago batean, nahi bada teorikoago batean, baina baita esperientzia ezberdinak aintzat hartuta, kokapen orokor bat egingo dugu, dauden eskenatokiei dagokien kokapen orokor bat, lehenengo saio honetan eta goizeko bigarren saioan, eta gero, bai arratsaldean eta bai biharko saioetan, gai zehatzagoak landuko dira. Sindikalismoari loturikoak, feminismoari loturikoak, gazteriari loturikoak, eta bar, eta bar. Beraz, gaurko saio honetan, Arkaitz Letamendia, Jon Azkunen, Ineu eta Miriam Ureta gaude, eta hitz egingo dugun ordena, hau bere izango da, lehenik eta behin Arkaitzek hitz egingo du, gero nik eta azkenik Miriamek. Orduan, uste dute Pedrok ere zeozer komentatu nahi dizuela, beraz, hitz emango dio Pedrori. Eskerrik asko. Hay que hablar aquí, ¿no? ¿Se oye? Vale. Uno. Bien. Bueno, como muchos de los presentes, no sé si todos los del fondo también, pero muchos habéis recibido ya el texto del programa, eso no puedo repetir mucho, un par de ideas simplemente. Recordar que el fondo, un poco la estrategia de fondo de estas sesiones sobre movimientos sociales están basadas no tanto en descripción de acciones de movimientos sociales, sino un poco los retos que se están dando, que están asumiendo los movimientos sociales en los nuevos escenarios, por decirlo así, políticos, económicos y sociales, de hecho, también, ¿no? Hasta qué medida se está dando una nueva situación que está posibilitando o no, esa sería la cuestión, estrategias, vamos a decirlo, más radicales, más globales en la movilización social y en los movimientos sociales. Eso es un poco el tema de fondo que de alguna forma va a estar en todas las intervenciones. En esa línea, las sesiones de esta mañana van a estar centradas en los análisis un poco más de conjunto de este reto, es decir, hasta qué medida se están dando cambios, nuevas dinámicas, nuevas estrategias, etc. Y las sesiones de la tarde y de mañana, por la mañana, van a estar centradas con esta perspectiva, pero ya analizando movimientos concretos. En concreto será el movimiento feminista, el movimiento sindical, ecológico, y mañana habrá distintos movimientos, pues las movilizaciones de migrantes, agrícolas, etcétera. Ya tenéis el programa todos y ya podéis ir viéndolo. Bien, yo creo que para arrancar, como aquí tenemos a la primera sesión, el orden, yo le sugiero antes, en principio iría Arkaitz. Bueno, al que no lo sepa, Arkaitz es hijo casi de mi familia, es el hijo de Paco Letamendia, o sea que bueno, que ha estado aquí también, hemos estado dando la vara juntos durante años, pero bueno, no sé, anda un poco desanimado para esto, pero seguro que lo hace mejor, igual que Laita. Y Jon, y también por último, no porque sea la última que deba darlo, sino porque el tema suyo es quizás un poco más concreto, más específico, y parecía más interesante que lo hiciese Miriam.
yo no voy a contaros ahora la vida de los tres. Ahí aparece, los tres han sido por puñetera casualidad, son profesores de la UPV con gran éxito. Bueno, eso es cosa mía, en fin, y lo hacen muy bien, o sea que acción. A ver, por orden, ellos van a hacer una intervención menos de 20, ¿no? Por ahí, Se puede intentar. intentaremos. Y luego hay otra segunda parte, haremos un debate también al final sobre eso, una segunda parte que se llama los discutidores contratados, es decir, que haya gente que ya está indicada que va a entrar en el debate directamente porque tiene el material que ha recibido de ellos y sabe de qué va a entrar en el debate en cuanto acaben ellos, ¿de acuerdo? Pues acción, venga. Bueno, Egunon, como ha dicho Pedro, yo voy a empezar con una perspectiva general del escenario político, social y económico. Bueno, soy Arkaitz, como ha dicho Pedro, Arkaitz Letamendía, profesor en la UPV. Y lo dicho, un poco la idea sería empezar con un escenario muy general, ¿vale? Muy genérico. Como ha comentado Pedro, un poco en esta mesa vamos a empezar por una perspectiva más global. Y en todo caso, en primer momento voy a hacer un pequeño análisis sobre un escenario global en el que están surgiendo nuevos tipos de movilizaciones y luego sí que voy a intentar, aunque sea muy brevemente, muy sintéticamente, analizar algunos efectos y respuestas desde los movimientos sociales respecto a este escenario global que se está generando. Esto para cambiar, ¿no? Vale, entonces, como digo, primero voy a introducir un proceso que yo creo que es fundamental un poco en el escenario global en el que estamos viviendo, que sería el proceso de la aceleración social. Creo que es sobre todo desde Hartmut Rosa, desde Alemania, un poco el sucesor de la Escuela de Frankfurt, es un tema que cada vez se está tratando más y yo creo que es un tema que puede ayudar mucho a situar estos escenarios políticos y socioculturales en los que estamos inmersos. Entonces, un poco, en un primer momento, la idea sería ver un poco cómo esta aceleración está incidiendo sobre el ámbito socioeconómico, sobre el político y sobre el cultural. Después, muy por encima, enumerar una serie de crisis que están sucediendo actualmente. Y luego el último punto, que yo creo que puede ser un poco el más interesante y el que puede dar más pie, que serían los efectos y respuestas de los movimientos respecto a este escenario global de aceleración que se está generando. Vale. Vale, entonces, un poco para situarnos en la perspectiva de esta aceleración, bueno, aquí, sin más, voy a ir muy rápido, una serie de referencias. Voy a aprovechar también, ya que estoy aquí delante de gente, para decir que las ideas que voy a exponer forman parte de un libro que se va a publicar próximamente en la editorial Bellaterra. Entonces, estas ideas, bueno, son un poco un adelanto de cosas que van a aparecer. Un poco, hay que aprovechar aquí el escenario. Vale, entonces, en primer momento estaría la perspectiva de David Harvey, que es un autor que utilizo mucho. Un poco la idea de ese dinamo, en esta vorágine de aceleración en la que estamos inmersos. El dinamo, el motor, sería, bueno, eso, la aceleración de la rotación del capital. Sería una especie de motor que, según Harvey, ya en el libro el de la condición de la posmodernidad, que publicó a finales de los 80, él ya exponía cómo este motor hacía que esta aceleración estuviese afectando a diferentes dimensiones de lo social. Él habla de la compresión espaciotemporal, es decir, una dimensión temporal que se acorta cada vez más, que se acelera por un lado, y por otro lado una dimensión espacial que desaparece, es decir, que tiende, sobre todo el flujo de las mercancías, que tiende a borrar esas posibles barreras espaciales que esté habiendo. ¿Vale? Entonces, al final, él de lo que habla es de esa compresión espaciotemporal. Un poco en la misma línea estaría el libro, por ejemplo, La corrección del carácter de Sennett, la idea de que la perspectiva del largo plazo deja paso a una perspectiva de un capitalismo en el que nada es a largo plazo, la perspectiva del tiempo corto, que iría a la par un poco de esta aceleración.
Y finalmente lo que se impone sería un tiempo breve, un tiempo acelerado y una sensación de imprevisibilidad. Vale. Entonces, lo dicho, ¿vale? Sería un poco la idea de que lo efímero, lo fragmentario se imponen en el ámbito de lo social y de lo político. Y esto estaría relacionado, que eso también, luego, no sé, para el debate puede ser un punto para debatir, cómo con respecto a las estrategias de los movimientos sociales, de la acción colectiva, de la movilización, estaría relacionado con la aceleración, con lo fragmentario, con lo efímero, la perspectiva macro, ¿vale? La perspectiva de los grandes procesos, la perspectiva de la conciencia histórica, o sea, esa perspectiva macroestructural está desapareciendo, ¿vale? Y en los análisis, yo creo que en sociología y en ciencia política se tiende mucho hacia lo micro, ¿vale? Que da un montón de claves súper interesantes, pero quizás esa perspectiva más macro, ¿vale? Más histórica, esté perdiendo peso en este sentido. Y relacionado con esto estaría un poco, bueno, el último libro de José María Ripalda, el de Filosofía en tiempo de descuento, donde plantea es un poco la idea de que es un tiempo que se percibe como atemporal, como ahistórico, ¿vale? Y estaría relacionado en su libro, como buen filósofo, le da muchas vueltas a esta idea, pero un poco la sensación de la imposición de una realidad hueca, de una realidad que no tiene referentes históricos a largo plazo y que pierde densidad. Vale. Joder, está complicado esto. Vale, ¿me vas haciendo tú igual? Vale, en el ámbito de la política, luego vamos a entrar más en el tema de la acción política desde una perspectiva de los movimientos sociales y de la acción colectiva. Pero también en la política formal, ¿no? En la política institucional, la aceleración tiene efectos, según mi punto de vista, muy evidentes. ¿Vale? Sería la idea de que la dinámica, pero también la estrategia política opera en base a este principio de la aceleración y cómo se imponen las decisiones cortoplacistas. Es decir, ya no son tanto decisiones a largo plazo, perspectivas de futuro a largo plazo, sino que son más decisiones cortoplacistas en la política formal. Luego vamos a ver cómo también en la acción colectiva, la acción política de los movimientos sociales, hay algo parecido, pero sobre todo en la acción formal, política, sería la tendencia hacia el cortoplacismo y luego una acción política intermitente, ¿vale? Con altos y bajos, con intensidades variables, ¿vale? Pero centradas en ese tiempo corto que hemos comentado antes, que estaría combinado con la aceleración de la que habla Rosa. Vale. Y un último, o sea, esto es una síntesis, o sea, para ir un poco rápido con el escenario, desde una perspectiva crítica, evidentemente, estaría la idea de la relación entre la aceleración y la cultura, pero desde un punto de vista de la vida de las personas. ¿Vale? Aquí, una vez más, aludiría al libro Alienación y aceleración de Rosa, de Hartmut Rosa, y estaría la vida de que en esta vorágine de aceleración las personas en muchas ocasiones fallan a la hora de integrar en una vida, ¿vale? Los episodios de experiencias, de acción, y eso estaría relacionado con un desacople. Es decir, en un mundo en el que la aceleración va cada vez a más, con ese imperativo, ¿no? de la rotación del capital, es un imperativo al final. La vida de las personas tienden a estar desacopladas. Es decir, el ritmo social no llega a ser integrado en la vida de las personas de una forma coherente, ¿vale? Y según Rosa, según Hartmut Rosa, esto lleva a una alienación, ¿no? Él habla de nuevas formas de alienación en este régimen de tiempo acelerado. Una alienación, como pone ahí, respecto a la dimensión espaciotemporal, respecto a otras personas, a los compañeros y compañeras de interacción, pero incluso respecto a las propias acciones y experiencias, ¿vale? Porque este tema del desacople es un tema que incide sobre la vida personal de las personas. Entonces, no solo hay una alienación respecto a los demás, sino que hay una autoalienación. Sería un poco la tesis de Rosa en sus libros. Bueno, después de esta perspectiva así un poco pesimista, diría yo, crítica, voy a ir muy rápido, ¿vale? A mencionar una serie de crisis que a día de hoy se están dando y luego, como digo, un poco el análisis de cómo esto incide sobre la dinámica de los movimientos sociales. Bueno, crisis, ¿vale? La crisis medioambiental, según mi punto de vista, es la crisis que se puede llevar por delante a todas las demás, como pongo ahí, de potenciales efectos avisales, o sea, esto ya sería de una dimensión, de una profundidad que superaría al resto.
Asociada a esta crisis medioambiental, ¿no?, estaría una serie de crisis socioeconómicas, ¿no?, desde el 2008, ¿no?, la crisis del 2008, la gran recesión, la pandemia, las guerras, etcétera. Hay autores, ¿no?, aquí menciono un par que he leído últimamente, tanto José María Ripalda como, por ejemplo, también Donatella de la Porta, en uno de sus últimos libros, el de cómo los movimientos sociales pueden salvar la democracia, hablan de… Ripalda, por ejemplo, habla de un umbral de época. O sea, a ver si nos encontramos, ¿no?, en esta concatenación de crisis y de significados que pierden un poco la esencia. Él hablaría de un umbral de época, ¿no? ¿Hasta qué punto nos encontramos en un umbral de época? Sería un poco la misma idea que del interregno del que habla Donatella de la Porta. Si nos encontramos en un momento en el que hay algo viejo que muere, que está muriendo, ¿no?, rodeado de crisis, y algo nuevo que no acaba de nacer, ¿no? Sería un poco la idea de ese espacio donde todavía no está muy definido. Por ejemplo, de la Porta habla mucho, ¿no?, de los dos escenarios que se están abriendo, ¿no?, desde la derecha, extrema derecha, y desde la perspectiva más emancipatoria, más progresiva, que dice ella. En ese momento de incertidumbre, de interregno, las fuerzas que estas diferentes tendencias incidan, según cómo incidan, hacia dónde se puede ir, ¿no?, en este momento que según estos autores y otros, pero en este caso de la Porta y Ripalda, consideran como crítico, ¿vale?, como umbrales críticos. Asociadas a estas crisis estarían, por ejemplo, según mi punto de vista, el caso más palmario, ¿no?, de estas crisis globales, por ejemplo, el de las personas sin papeles, ¿no?, que sería… digo, desde una perspectiva de clase, ¿no?, las clases trabajadoras, los que están abajo, pero es que en este caso, o sea, es ya pasar todos los límites, ¿no?, el caso de personas que no son ya ni personas legales, ¿no?, sería un caso palmario desde una perspectiva global de excluidos, que están excluidos total y absolutamente del sistema. Y relacionado con esto estaría un poco esa sensación, ¿no?, de incertidumbre, como he dicho antes, de un umbral de época, de un interregno que no está muy claro hacia dónde va a ir. Vale, y relacionado con esto, y ya para ir al tema de los movimientos sociales, estaría, por ejemplo, también las aportaciones de Rendueles, ¿no?, en su libro Sociofobia. Él plantea cómo a todo esto se le sumarían los condicionantes de la era digital, ¿no?, de los filtros digitales. Cómo esa condición necesaria, pues, de la solidaridad, de la construcción de comunidad, de la acción colectiva, finalmente, que era la sociabilidad directa, ¿no?, cara a cara, física en las calles, cómo en la era digital y a través de los filtros digitales está habiendo una disminución de las expectativas de la sociabilidad, ¿vale? Cómo a través de la extensión de prótesis digitales, esta sociabilidad directa, ¿no?, que según Rendueles ha sido una condición necesaria para la acción colectiva y para la solidaridad, está habiendo una bajada en las expectativas. Y relacionado directísimamente con eso estaría un refuerzo de un poder mediático que a día de hoy sería un poco quien impone, ¿no?, quien marca la realidad, una realidad mediática que marca la realidad política. Es decir, una ficción mediática, estética, digital en la que estamos inmersos que subsume la realidad, ¿no? Sería un poco la nueva realidad, ¿no? Todo este avalancha, ¿no?, de imágenes, de vídeos, de memes, ¿no? Sería un poco esa ficción mediática, estética y digital que está imponiendo una nueva realidad. Ya os digo, voy de una forma muy sintética, muy por encima. Si a alguien le interesa, cuando salga el libro, que se lo lea y me comente y aporte. Vale, que lo compre sobre todo. Vale, entonces, bueno, yendo ya un poco más a lo concreto, después de esta perspectiva, como digo, crítica, un poco pesimista, ¿no?, incluso catastrófica. Luego ya digo, también en el libro intento explorar vías más alternativas y más proactivas, ¿vale? Pero aquí un poco para situarlo, después de este escenario así un poco catastrófico, he apuntado cuatro puntos una vez más, muy sintéticos de la relación, ¿no?, de estos escenarios, estas nuevas características que se están imponiendo y cómo se relacionan, qué efectos tienen, ¿vale?, qué respuestas reciben desde los movimientos sociales. En primer lugar, y ahí Jon Andoni sabe bien de lo que hablo, estaría el tema de una acción colectiva que cada vez es más espasmódica, ¿vale? Estalla de forma abrupta. El ejemplo más claro sería el de los chalecos amarillos, ¿vale? Yo en el libro hablo mucho del caso de los chalecos amarillos porque cuando estuve en Burdeos, estaba haciendo una estancia postdoctoral de 2 años, justo me coincidió, entonces, bueno, he conocido bien el movimiento.
Y era esa sensación de que era un movimiento como que estallaba de forma muy abrupta. Eran como espasmos de movilización. Y además, un poco conectándolo con el segundo punto, era un movimiento muy heterogéneo, ¿vale? Muchas veces no estaba muy claro, ¿no? Por ejemplo, la ideología, la estrategia, era muy heterogéneo y muy mutable, ¿vale? Tanto en sus dinámicas como en sus estrategias. Por ejemplo, yo eso lo vi ahí cuando estuve en Burdeos, o sea, las acciones, las manifestaciones, los actos les llamaban allí, eran totalmente imprevisibles. O sea, empezaban a una hora, que nunca se sabía muy bien a qué hora iba a ser, normalmente eran los sábados, y era como una especie de red de personas que de repente a otra hora aparecían en otro sitio, que alguien decía por WhatsApp o por Telegram. O sea, es decir, era un movimiento muy heterogéneo y muy mutable, incluso en sus demandas. Porque en un primer momento hablaba del precio de los carburantes y después acababa hablando de referéndums de iniciativa popular, de acciones contra Macron, es decir, muy mutable, ¿vale? ¿No? Sería algo diferente como si dijésemos, al ejemplo clásico de movimientos sociales, ¿no? De una serie de clivajes, de conflictos, una serie de estrategias. Aquí sería un movimiento mucho más abrupto, espasmódico y más mutable en sus dinámicas y en sus estrategias. Por otro lado, y aquí aludiría un poco una vez más al libro de Donatella de la Porta, en este escenario, ¿no?, que he descrito, ¿no?, de fragmentación, de aceleración, al final hay una perspectiva que sentimos todos, y en el caso de los movimientos sociales también se podría aplicar, una perspectiva, una sensación anómica, ¿no?, de no estar muy claras cuáles son, ¿no?, las normas sociales, cuáles son las estructuras en las que nos podemos fijar. De la Porta lo que plantea en su libro es que ante este escenario, ante esta situación, muchos movimientos tienden a la interacción con las instituciones sociales. Claro, ella en su libro habla sobre todo de los movimientos de los años 2010. Yo no sé hasta qué punto en los 2020 se está manteniendo esta perspectiva, pero por ejemplo en los años 2010 ella se refiere muy concretamente al ciclo de protesta de 2011, a los referéndums de Cataluña y de Escocia de 2014-2017. Ella lo que habla es que tiende a suceder una hibridación entre movimientos populares de base, desde abajo, e instituciones, ¿no? Por ejemplo, sería la emergencia de partidos movimiento, ¿no?, a través del 15M, bueno, en otros sitios de Europa también, en Grecia, etcétera. Y, por ejemplo, también lo dicho, referéndums desde abajo, ¿no?, esa interacción, esa hibridación entre, en este caso, instituciones escocesas o catalanas y movimientos populares que se hibridan y que consiguen, al menos en los años 2010, una serie de innovaciones democráticas desde abajo. El debate también podría ser si este modelo de los 2010 en los 2020 se está manteniendo o no. Pero bueno, eso sería un poco la tesis de Donatella. Un tercer punto, y ya con esto para ir acabando, sería la idea de que ante esta aceleración del tiempo, esta desaparición, ¿no?, de la perspectiva histórica, hasta qué punto, y es un poco, bueno, es una idea que desarrollo bastante en el libro, frente a las referencias históricas, ¿no?, frente a la importancia de lo temporal, hasta qué punto en los 2010 se ha tendido más a la toma del espacio. Es decir, sería un poco pasar de la dimensión temporal o histórica a centrarse más en la dimensión física o espacial, ¿no? Sería un poco la idea, ¿no?, de las plazas, las rotondas, etcétera, ocupadas en los 2010. Sería un poco como la forma característica, ¿no?, de los movimientos que surgen en los 2010, sería esta toma de plazas. O sea, sería una dimensión más centrada en el espacio, en la toma del espacio, en lo físico, que en lo temporal o en lo histórico, ¿vale? Y luego un poco, volviendo al trabajo también con Jon Andoni, la capacidad a través de las redes sociales, etcétera, también va a haber un poco la perspectiva positiva o propositiva de las redes sociales, de conseguir aglutinar en espacios físicos a gran cantidad de personas. Lo dicho, en el 15M, en los chalecos amarillos, en los Occupy, esa perspectiva de cómo de una forma descentralizada se podían físicamente concentrar multitud de personas en un lugar. Y un último punto, que sería también un poco para hablar de posibles riesgos que yo veo en esta era digital, ¿no?, donde pues eso, lo mediático, las imágenes, lo estético se impone. El riesgo de que la movilización quede atrapada en lo que denomino y desarrollo en el libro, que sería la jaula digital. Es decir, en un mundo en el que cada vez se imponen más las imágenes, los vídeos, los memes, ¿no?, lo fragmentario, ¿hasta qué punto la movilización acabe
subsumida, ¿no? Acabe condicionada por una representación de sí misma, ¿vale? Por una representación audiovisual, por un vídeo protesta, por un meme donde se representa la movilización, pero la movilización puede acabar perdiendo la referencia con la calle, ¿vale? Con lo físico, con lo directo, volviendo un poco a la tesis de Rendueles, ¿no? En este caso, ¿vale? En el caso de que las movilizaciones se esteticen, ¿vale? Pierdan la referencia con lo físico o con la calle, ¿no? Con lo espacial, estaríamos ante, bueno, una conversión, ¿no? De las movilizaciones en mercancías audiovisuales, digitales, y de esta manera, ¿no? Y para no centrarme demasiado, no desarrollarlo mucho, pero serían las perspectivas de Christian Fuchs, no sé si le conocéis, es un autor alemán, bueno, creo que es austriaco, pero bueno, ahora creo que está en Inglaterra, de cómo, ¿no? Estas mercancías digitales al final lo que acaban haciendo es apuntalar el sistema, ¿no? Acaban engordando un poco la dinámica de los medios digitales, ¿no? De las redes sociales, y de esta manera acaban apuntalando un poco lo que he dicho antes, ¿no? Esta aceleración de la que las redes sociales digitales no serían sino una expresión más. Y entonces no solo no habría una transformación del sistema, una crítica al sistema, sino que habría un refuerzo del sistema, en este caso, por parte de la acción colectiva. Y bueno, por mi parte, esta sería mi perspectiva, como digo, crítica, ¿eh? Ya, nahi duzu jarri igual? Ah, vale. Vale. Igual lo vamos a hacer de pie. Igual sí. Sí, yo también. Porque si no, desde aquí. Yo creo que así con esto, como está más cerca, yo creo que esto se vale. Bai, entzuten da? Se oye, ¿verdad? Vale, pues lo que no se hace es ver. Vale, eskerrik asko guztiei berriz ere. Yo soy Jon Azkune, he sido, bueno, hasta hace relativamente poco profesor investigador del Departamento de Ciencia Política. Actualmente estoy en el Departamento de Sociología en la UPV y soy también, bueno, miembro del grupo de investigación Parte Hartuz. La primera cuestión es la propia cuestión de las jornadas. No tiene sentido ir a por todas. La verdad es que, así planteado, tiene sentido ir a por todas. Decir que no tiene sentido ir a por todas quedaría un poco mal, ¿no? Pero creo que hay que problematizar una serie de cuestiones. Y en ese sentido, bueno, la primera... Esto no se funciona muy bien. La primera reflexión que quería hacer está relacionada, bueno, con una historia que a mí me gusta mucho, ¿no? Que es la historia de esa persona, ¿no? Que pierde, bueno, a veces se cuenta que pierde las llaves, otras veces se cuenta que pierde la cartera en un bosque que está a oscuras y que busca las llaves o la cartera debajo de la farola, ¿no? Entonces viene otra persona, bueno, en este caso es un policía, y le dice, ¿no? ¿Es ahí donde has perdido tu cartera? Y le dice, no, pero es aquí donde hay luz, ¿no? Entonces, a veces creo que a la hora de analizar la realidad, a la hora de analizar los acontecimientos, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, parece que la realidad va por una parte, pero como hay luz, como la luz nos la otorga, ¿no? Las categorías que utilizamos, los enfoques a los que estamos acostumbrados, nos aferramos a ello para intentar responder una realidad que no se asemeja a eso que estamos describiendo. Yo creo que, bueno, debemos intentar superar viejos debates. No sé si esto definitivamente parece que no funciona. ¿No? Un poco en ese sentido, ¿no? Para buscar un poco, para buscar realmente la cartera fuera de salud, para buscar las llaves fuera de salud, creo que hay que problematizar una serie de conceptos, categorías, si se quiere, rupturas, que en cierta manera fundamentan nuestra forma de ver la realidad, ¿no? Bueno, al final ni cartera, ni luz, ni farola. Bueno, decía que hay una serie de rupturas, de conceptos clásicos, ¿no? Que en cierta manera ordenan nuestra forma de ver el mundo y que
como resultado de esa forma de ver el mundo, ¿no?, ordena nuestras respuestas. Creo que son, ¿no?, la ruptura modernidad-posmodernidad, que sí creo que tiene sentido, pero que tampoco no sé si aporta tanto a día de hoy, ¿no? Muchas veces se utilizan casi más a forma de insulto, más que a forma de, ¿no?, posmoderno, moderno, ¿no? Creo que es un debate que a día de hoy, sobre todo desde el punto de vista de la acción colectiva, posiblemente, bueno, aporte lo justo, ¿no? Es evidente que estamos en otro tiempo, no estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo XVIII, no estamos en el siglo XX, por lo tanto debemos dar respuestas que respondan a la realidad social de nuestro tiempo, ¿no? No sé si es una síntesis válida del debate, ¿no? Un poco la ruptura, ¿no?, entre el statu quo, el aquí y ahora, y la utopía, o lo contrario, lo que está más de moda, ¿no?, es la distopía. Un debate clásico, ¿no?, entre reforma, revolución, o lo que hoy en día, más que revoluciones, se llaman, como comentaba Arkaich, estallidos o revueltas. El debate, ¿no?, entre movimientos espontáneos o organización, algo jerárquico o algo que surge, ¿no? Son debates, bueno, que están ahí, que sí creo que tienen importancia, pero que muchas veces ni lo organizado está tan organizado, ni lo espontáneo es tan espontáneo, ¿no? Por tanto, muchas veces hay que buscar la síntesis entre ambos, la clásica ruptura entre Estado y sociedad civil, la dicotomía entre lo público y lo privado, algo también, ¿no?, muy de moda en los últimos años, ¿no?, entre lo realmente material, lo realmente válido y lo que se puede considerar más cultural o identitario. Creo que es un debate, desde mi punto de vista, que es erróneo, que está mal enfocado, entre lo material y lo digital, entre partidos, sindicatos, movimientos sociales. Nosotros somos de los que crecimos con una tabla que hicieron el señor Pedro Ibarra y el señor Paco Letamendia, ¿no?, estudiábamos, ¿no?, la división entre partidos, movimientos sociales. Creo que es válida, pero creo que se ha hecho una lectura muchas veces de decir, bueno, los partidos y los sindicatos ya no sirven absolutamente para nada, hay que optar por los movimientos sociales. Creo que hay que problematizar eso y creo que tenemos experiencias que nos lo pueden demostrar. Y otra cuestión que es, ¿no?, sujeto homogéneo, sujeto heterogéneo, ¿no?, pensando que antes el sujeto era homogéneo y ahora parece ser que es muy heterogéneo, ¿no? Creo que son cuestiones que hay que problematizar. Yo las dejo para el debate, voy a optar por algunas de ellas, porque si no podríamos estar aquí, no sé si una mañana o casi una vida, pero voy a optar por algunas de ellas. Algunas, bueno, haré un poco trampa y mezclaré un poco cuestiones y luego lo dejamos para el debate, si queréis, otras cuestiones. Entonces, parto de una hipótesis principal para el debate, que es que al final no podemos definir el escenario actual sin superar esas viejas dicotomías. No sé si las debemos superar como síntesis o simplemente las debemos superar rechazándolas porque no son válidas. Creo que nos debemos atrever un poco a mirar más allá de la luz que nos otorgan esas categorías y ver realmente, buscar la cartera realmente en ese bosque donde muchas veces está la oscuridad, pero que seguramente es donde estén las respuestas a los problemas cotidianos. En ese sentido, recojo la primera ruptura, que es la de una ruptura clásica, que no es entre la reforma, la revolución. Hoy en día se habla de revueltas o estallidos, ¿no? Es un debate clásico entre los clásicos, que viene de un momento determinado, ¿no?, sobre todo, ¿no?, en una época muy determinada, que viene de la modernidad, pero que cobra especialmente importancia, ¿no?, en la izquierda, seguramente, ¿no?, en el Partido Socialdemócrata Alemán y las reflexiones que va a haber a posteriori. Pero creo que detrás de esto hoy en día se hace, yo creo que una trampa y se dice, bien, hoy en día ya no estábamos en la época de la revolución porque hay una crisis institucional. Hay una crisis institucional que habla de crisis de representación, crisis del Estado, crisis también del parlamentarismo, y el correlato representativo del parlamentarismo eran los partidos. Entonces, crisis también de los partidos, hay crisis de los sindicatos. Entonces, hay un sujeto que no se siente ya representado. Creo que es cierto, pero creo que solo es parcialmente cierto. ¿Por qué? Me parece que en otra época histórica había gente, sujetos, ¿no?, Arkaich ha hablado, ¿no?, gente sin papeles, racializada, gente que directamente estaba excluida, y estaba excluida también en otra época en la que se utilizaban estas categorías y en la que se decía, ¿no?, que había realmente que no había una crisis de legitimidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo, ¿no?, que sí es cierta esa lectura que dice hay una crisis de representación, pero considero que es una lectura un poco parcial. Es decir, hay una crisis de representación y, como consecuencia de ello, emergen nuevos movimientos, ¿no?, y entre ellos algunos más de izquierdas, más progresistas, y otros
como Trump, como Bolsonaro, como... Es cierto, y eso es cierto, eso sí, es innegable, pero creo que no se puede hacer esa separación, como decir, ahora hay una crisis de representación y antes, hace 50, 70, 80, 100 años, todo el mundo estaba representado, todo funcionaba de maravilla. No creo que es una trampa. Por lo tanto, es cierto, hay una crisis de representación, pero antes había una parte que no estaba representada. Por lo tanto, creo que hay que complejizarlo. En ese sentido, una de las respuestas que se da es, ¿no? Hay estallidos, hay acción directa sin intermediarios, cambia el sujeto de la movilización, es un poco las ideas que ha comentado Arkaitz. Sí considero que es así, pero no creo que se limite simplemente a eso, ¿no? Y tampoco creo que hace 50, bueno, igual aquí hay gente un poco más veterana, igual puedo hablar de primera mano, pero tampoco considero que hace 50, 60 o incluso 100 años hubiera un sujeto homogéneo, una intervención homogénea y ahora hay un sujeto heterogéneo. Y considero que la separación entre sujeto homogéneo y sujeto heterogéneo tampoco aporta gran cosa. Es decir, heterogéneo quiere decir que hay, evidentemente, diferentes ejes de dominación, diferentes luchas, diferentes conflictos, por lo tanto hay diferentes sujetos, diferentes demandas que se politizan. Por lo tanto, tampoco considero que pensar en un sujeto heterogéneo es per se algo negativo, ¿no? Que es muchas veces algo que se suele considerar al hacer este tipo de divisiones. Además, hay que pensar, ¿no?, la revolución, es decir, ¿qué es la revolución? ¿Quién piensa la revolución? ¿Dónde se piensa la revolución? Porque a veces dicen, no, ya no hay revolución. Estamos muchas veces idealizando la idea de la revolución como acto, ¿no?, muy determinada seguramente por hitos del siglo XX, que seguramente, no digo que sean irrepetibles, pero que seguramente sean complejos o prácticamente irrealizables en nuestro contexto actual. Por tanto, hay una especie de fetichización de la revolución como acto cuando responde a un análisis concreto en un determinado periodo histórico. ¿Qué es la revolución hoy en día? ¿Es algo más que la revolución como acto? Yo creo que sí. Además, esta idea de la revolución como acto no tiene en cuenta, ¿no?, procesos históricos, no pongo, ¿no?, la temporalidad, ¿no? Hay elementos de realmente revolucionarios, cambios profundos que no son fruto de un acto, sino que son proceso de transformaciones de siglos, ¿no? Por tanto, a la hora de complejizar la idea de la revolución, muchas veces lo que quiero decir es que muchas veces se considera un acto, ¿no?, una toma del Palacio de Invierno. La revolución hoy en día no la podemos considerar así, pero es que además eso responde a una lectura en un momento histórico concreto y son muchas veces procesos largos, procesos mucho más en tiempo, mucho más largos que una toma del Palacio de Invierno, una toma de un acto en concreto, han supuesto cambios muy profundos, ¿no?, que es en cierta manera lo que viene adscrita a la idea de revolución, eso cambio más profundo. Sin embargo, bueno, sí creo que hay que tener un poco la referencia temporal, ¿no? Ahí pongo el término clásico, ¿no?, de Cronos y Kairos, que lo suele utilizar, o lo solía utilizar mucho Daniel Ben-Say, ¿no?, en el sentido de tiempo social homogéneo, tiempo de acontecimiento. A pesar de eso, ¿no?, de que creo que hay una complejidad temporal, muchas veces, en la medida en lo que ha dicho Arkaitz, ¿no?, de aceleración del tiempo, sí es cierto que el tiempo influye. Hay momentos en los que parece que no pasa nada, ¿no?, que el tiempo, bueno, es más homogéneo, y hay momentos de saltos. Eso es así, hay momentos de saltos y hay momentos en los que se acelera, que hay cambios mucho más profundos, momentos de crisis. Eso es innegable y eso es palpable todavía hoy en día. De cierta manera, viene un poco, antes Arkaitz hablaba un poco de los metarrelatos o los relatos más clásicos, está relacionado también con la idea de utopía. Ya no existe la idea de utopía, todos son distopías, el mundo se acaba, esto es la guerra de las galaxias. Es un poco, bueno, un correlato conservador de la utopía. Yo creo que la utopía también responde a un momento histórico, a una lectura histórica en concreto. Nos debe servir como referente transformador en el sentido de que nos puede hacer avanzar, no como un fetichismo de vamos a conseguir un mundo idealizado en el que no haya conflictos, todo se regule, se organice de forma más o menos técnica, sino que el conflicto es constante, la dominación va a ser constante. Entonces, la clave es cómo responder de forma progresista a esas dominaciones, ¿no? Por lo tanto, creo que no se puede considerar la utopía como, ¿no?, una especie de, bueno, llegar a una situación en la que no va a haber conflictos ni contradicciones, sino que, bueno, tenemos que considerar la utopía como un horizonte que nos haga avanzar desde la realidad actual, ¿no? Entonces, bueno, la idea de transformación puede ser una síntesis, puede serlo, en el sentido que, bueno, va un poco más allá del statu quo actual,
nos hace avanzar, pero se asume que va a seguir habiendo protesta, va a seguir habiendo lucha, va a seguir habiendo conflictos. Paso a la siguiente dicotomía, que es la dicotomía Estado-sociedad civil, que es una dicotomía clásica, en cierta manera parte del debate, ¿no? Es decir, las instituciones cómo afectan a los movimientos. A mí personalmente no me gusta la dicotomía Estado-sociedad civil, creo que o soy partidario, ¿no?, de una lectura ampliada del Estado. No existe el Estado como tal ni la sociedad civil como tal, existe una lectura más integral del Estado, ¿no?, que viene desde Gramsci, que ha evolucionado hasta nuestros días, y que es que además vivimos en una sociedad estatizada, ¿no?, donde todo está más o menos, sobre todo en nuestro contexto occidental, completamente regulado desde que nacemos hasta que morimos. Por tanto, creo que es una falsa la dicotomía Estado-sociedad civil. En ese sentido, bueno, la idea de la autonomía y de cambiar el mundo sin tomar el poder, que creo que, sobre todo en un contexto histórico determinado también, ¿no?, en la década de los 90, pudo tener, digamos, su público, pudo tener adeptos, que a día de hoy también sigue teniendo, ¿no?, una base, que sigue teniendo un apoyo en ciertos movimientos. Creo que es una dicotomía falsa, ¿no?, cambiar el mundo sin tomar el poder. Creo que no se puede dar una fuga de la realidad estatal, de la institucionalidad, de las estructuras de dominación estatales, y creo que responde, bueno, a lo que Foucault llamaba una fobia al Estado, ¿no?, una fobia al Estado que no es real, que aquí, bueno, muchas veces lo repite Yule Goicoechea, ¿no?, seguramente será entre nosotros la autora que más lo repite, ¿no?, esa fobia liberal al Estado que nos hace entender la realidad como si no fuera una realidad totalmente disciplinaria y normalizada desde que nacimos hasta que morimos, y que, en cierta manera, regula todos nuestros cuerpos, ¿no? Por lo tanto, una relectura de esta dicotomía desde una perspectiva materialista es en ese sentido, ¿no?, en el que entendemos como el Estado o las instituciones, o llámalo como quieras, pero como un instrumento en el que desde que nacemos hasta que morimos regula y moldea nuestros cuerpos, ¿no? Eso es una lectura más material, más materialista, en el que no hay liberación sin institucionalización, porque muchas veces habla, ¿no?, y ahora está muy de moda el debate público-comunitario, que es necesario, ¿no?, porque es otra forma de entender lo público, otra forma de entender otra forma de entender la comunidad, la participación. Pero no olvidemos que al final cualquier proceso de liberación, de participación, de emancipación, si se quiere, siempre va a ser un proceso disciplinario en el que va a haber una regulación, va a haber un proceso de institucionalización. Una de las claves puede ser, bueno, ¿en qué medida podemos pensar una nueva institucionalidad, ¿no?, que vaya un poco más allá de donde estamos actualmente, que no se limite al statu quo, tanto a nivel local como a nivel internacional? Porque a día de hoy, ¿no?, la estatalidad es el municipio, es el barrio, pero la estatalidad también son los actores internacionales, las organizaciones internacionales. Es ahí donde se debe complejizar el debate entre Estado y sociedad civil, entendido como un completo. Luego hay un tema muy, yo creo que de rabiosa actualidad, que es lo material y lo digital. Ahora es el mundo digital, todo es digital. Arcaich hablaba también, ¿no?, de Internet, de las nuevas redes sociales. Tenemos que tener en cuenta que eso que se llama digital o digitalización, como si fuera un proceso técnico, aséptico, es la nueva forma que adopta el capitalismo en nuestro contexto, ¿no?, que es más que digital, tendremos que hablar de capitalismo digital, que al fin y al cabo lo que utiliza es nuestra conducta, nuestro día a día, lo que hacemos, el reloj que te mide las pulsaciones, el teléfono que te mide los pasos que das. Aprovecha la experiencia humana como nueva mercancía, ¿no? Entonces, al final, lo digital es realmente lo más material que puede haber, porque lo que se aprovecha es de nuestros cuerpos, de nuestra experiencia, de nuestro día a día, de la música que escuchas en Spotify, de todo eso, realmente para explotar y para reproducir el capitalismo. Por tanto, no hay una dicotomía material-digital, sino que lo digital está todo completamente materializado. Es más, uno de los ejes de eso que se llama la digitalización es que más cantidad es más calidad, que es lo contrario, ¿no?, si se quiere, del capitalismo industrial, ¿no? No es lo mismo el trabajo que hace el artesano. No es lo mismo el trabajo que hace el artesano, ¿no?, que es una pieza única, ¿no?, que es de más calidad, o la producción en cadena, donde se produce mucho y baja la calidad porque es mucho, ¿no? Aquí la lógica del capitalismo digital es lo contrario. Cuanto más
comunicación haya, cuanto más interconexión haya, más calidad va a haber, ¿no? Entonces, lo que se fomenta precisamente es ese sujeto libre, ese sujeto creativo, ese sujeto, ¿no?, que interactúa mucho en redes sociales, que se mueve por todas partes. Y eso es algo realmente que está moldeando nuestras vidas hoy en día, es algo totalmente corporalizado, es algo material. Seguramente lo digital sea lo más material que hay hoy en día. Es más, se habla mucho de las nubes, ¿no?, de los nuevos instrumentos del capitalismo digital. Eso se sostiene sobre una infraestructura material muy, muy sólida, que son los cables transoceánicos, que son los centros de datos, que además consumen un montón de recursos, que consumen un montón de agua. Por lo tanto, la superación entre o ese eje material digital a día de hoy también me parece que no es adecuado para analizar la realidad, y es más, diría que no hay nada más material que eso que se llama digital y ese proceso que se llama la digitalización. Y luego, una dicotomía clásica. Parte de este relato del que decía antes, bueno, ya hay una crisis de representación, hay una crisis de legitimidad, por lo tanto, los actores viejos no valen para nada, ¿no? Claro, los partidos se crearon de alguna forma como respuesta al parlamentarismo para canalizar la participación ciudadana. En un momento que hay una crisis de legitimidad del parlamentarismo, los partidos no sirven para nada. Los sindicatos se crearon para organizar la dialéctica capital-trabajo en un contexto determinado. En la medida en que eso está en crisis, los sindicatos no sirven para nada, ¿no? Yo creo que eso es una lectura, desde mi punto de vista, totalmente errónea. Es cierto, ¿no?, evidentemente, que los partidos están en crisis, que hay una crisis de representación, de legitimidad, pero seguramente gran parte del cambio social todavía se construye sobre estructuras que se pueden considerar más antiguas, ¿no? Se construye también allá donde hay partidos y partidos territorializados, allá donde hay sindicatos y sindicatos combativos y territorializados. Y seguramente, Arquech hablaba, ¿no?, del ciclo político 2010-2011, emerge una nueva idea de partido digital, o vuelve la idea de partido-movimiento, que en cierta manera está bien, pero, y nos lo muestran seguramente las elecciones de Galicia del otro día, ¿no?, como todo lo nuevo puede ser mucho más efímero, ¿no?, si no tiene esa parte de lo viejo, ¿no?, que es algo como estar en el territorio, trabajar día a día, las cuestiones del día a día. Por lo tanto, aunque parezca contradictorio, no había una lectura que decía, no, los partidos no sirven para nada, los sindicatos no sirven para nada. No. Seguramente habrá que reinterpretar, ¿no?, qué función hacen los partidos, qué función hacen los sindicatos, cómo transforman sus luchas, pero todavía ese elemento que se puede considerar viejo o en crisis, creo que todavía tiene bastante que aportar, ¿no? Entonces, ahí está un poco esa idea del sindicalismo. Bueno, por la tarde se va a hablar de sindicalismo, ¿no?, pero un sindicalismo que muchas veces vaya más de la empresa en el sentido clásico, porque al final no es solo la idea de trabajo asalariado clásico, ¿no?, sino la idea de, y es un poco la dicotomía que se ha hablado mucho estos últimos años aquí, ¿no?, que es la idea capital-vida, ¿no?, que va más allá del centro de trabajo. Ahí también tiene que estar el sindicalismo junto con los movimientos sociales. Y evidentemente en todo esto tiene que haber movimientos sociales que sean autónomos, que no sean movimientos sociales, ¿no?, teledirigidos por una central sindical o política, pero que, les guste más o les guste menos, van a tener que interactuar con esos partidos políticos, con esos movimientos sociales, y que van a tener que interactuar con el territorio. Por lo tanto, no haría ni un fetichismo de los movimientos totalmente puros, que no se contaminan, es decir, movimientos autónomos, pero que seguramente tengan que interactuar y tengan que compartir lucha, ¿no?, con los sindicatos y en muchos sitios también con partidos políticos. Por lo tanto, propongo, bueno, una especie de síntesis, y después de esto, igual, no sé, alguno me considerará un poco provinciano, pero creo que traigo unas experiencias, ¿no?, tanto de Ipar Euskal Herria como de Hego Euskal Herria, que sin ser la octava maravilla, creo que pueden sintetizar, ¿no?, dinámicas que ya desde hoy, aquí y ahora, sintetizan parte de los conflictos o de las dialécticas que hemos hablado. Un poco recuperando las ideas anteriores, la idea de revolución hoy en día, pues la idea de revolución no será seguramente la toma del Palacio de Bonacto, sino extender el conflicto allá donde haya dominación, un conflicto permanente, pero que ese conflicto también va a necesitar victorias parciales. No sé si quedará muy reformista, pero va a necesitar victorias parciales. La nueva idea del materialismo
debe emerger allá donde hay sujetos heterogéneos, es decir, no hay antes un sujeto homogéneo, ahora sujetos heterogéneos y esto son luchas culturales. Creo que eso es una forma de dividir las categorías que realmente no representa lo que es la realidad, ¿no? Hay sujetos heterogéneos y no es porque sean luchas culturales, no, sino que son más materiales seguramente que la dialéctica capital-trabajo histórica. La idea de utopía como concepto regulador que nos puede ayudar a avanzar, no como una sociedad en la que no va a haber problemas y en la que todo se va a decidir de forma técnica, sino como un concepto regulador que nos ayuda a avanzar. La institucionalidad, entendiendo que vivimos en una sociedad estatizada y la estatalidad y la dominación, nos gusta o no, también forman parte de ese proceso de emancipación. Por lo tanto, hay que entender la institucionalidad como algo integral y posiblemente lo que tendremos que pensar es qué otra institucionalidad hace falta a nivel local y a nivel internacional. Creo que más allá de la digitalización como algo técnico, como algo aséptico, creo que hay que hablar ya de, bueno, se está hablando, ¿no?, de soberanía digital, y esa soberanía digital tiene que representar también a la estatalidad, tiene que representar a los partidos y a los sindicatos y tiene que tener también un carácter movimentista. Y creo que hay que entender, bueno, que los partidos, los sindicatos y algunos movimientos son muy viejos, pero nos guste más o nos guste menos, siguen siendo necesarios y que hay que entender, ¿no?, la contradicción, pero a la vez la complementariedad entre las diferentes dimensiones. Y como digo, bueno, traigo unos ejemplos, algunos de Ipar Euskal Herria y otros de Euskal Herria, para acabar de forma muy breve, ¿no? El primero, bueno, es el de ALDA, ¿no?, un movimiento social que lo que busca es aquellos que más allá de la dialéctica clásica de empresa, capital, trabajo, quedan excluidos, ¿no?, muchas veces sin papeles, gente racializada, que los organizan en clave de derechos sociales, donde participan, ¿no?, gente del movimiento Abertzale y Ipar Euskal Herria, pero gente que hasta ahora no tenía ninguna relación con esa identidad vasca o Abertzale, o el movimiento Bizi, ¿no?, que al final lo que une es el territorio desde una lógica ecologista, o la propia experiencia del Eusko, ¿no?, la moneda local que al final empieza en el 2013 y a día de hoy ya tiene, bueno, o ha crecido de forma exponencial ligando, ¿no?, la economía con el territorio, el circuito corto, etcétera, etcétera. Y otras experiencias también, ¿no?, como la huelga feminista, ¿no?, donde se da, ¿no?, aquello que se decía no cultural, ¿no?, que al final es lo más material, ¿no?, que es la exclusión de las mujeres, se actualiza, se moviliza y, a pesar de que tiene como eje el movimiento feminista, también parte de los sindicatos, ¿no?, de los sindicatos y en interacción compleja con los sindicatos y los partidos, o la movilización de los, ¿no?, en la propia universidad, ¿no?, de eso que se llama el precariado, ¿no?, que es la síntesis entre precario y proletariado, ¿no?, que tiene su forma concreta en la universidad, ¿no?, y que parte de una plataforma de precarios que interacciona, ¿no?, de forma sinérgica con los sindicatos. El propio proceso de Mekaner, que está siendo conflictivo en Urduli, ¿no?, donde hay un cierre de una empresa muy ligada a la automoción, muy ligada, ¿no?, a la industria clásica, en el que, bueno, pues se han intentado dar una respuesta en clave, bueno, de transición ecológica, de transformación verde, que es complejo, que tiene mucha complejidad, pero que bueno, es una experiencia nueva. Aquí veo, ¿no?, pues sindicatos, hablando un poco más de agendas compartidas entre sindicatos y movimientos sociales. Bueno, ya para acabar, ¿no?, otra dinámica, por ejemplo, de soberanía digital, en la que participan partidos, fundaciones, movimientos sociales, en clave de soberanía digital en Euskal Herria. Y finalmente, ya para acabar muy rápido, la idea, bueno, de Hernani Burujabe, donde una institución, un ayuntamiento, bueno, cambia un poco la forma de organizar su estructura. En la siguiente diapositiva se ve mejor, que eso es curioso, ¿no?, porque es un pueblo de Guipúzcoa y he encontrado esto solo en catalán, ¿no? A veces desde fuera, ¿no?, desde fuera se valora más las cosas que se hacen en un sitio, ¿no?, pero cómo se reinventa la institucionalidad para
en cierta manera, organizar el ayuntamiento en conexión con un nuevo cooperativismo, la economía social y solidaria, movimientos sociales y con nuevos ejes que van más allá de los ejes clásicos. Entonces, bueno, muestro esta experiencia como una forma de ver como esas viejas dicotomías también desde el territorio, desde aquí, de forma humilde, pero con dando pasos grandes, a la vez se pueden ir superando. Eskerrik asko. Bueno, hola, muy buenos días a todos, a todas. Después de escuchar a mis compañeros, bueno, pues creo que hay algunas cosas que compartimos en común, otras que pueden ser matizables y esto podrá enriquecer el debate. Yo soy Miriam Ureta, también soy profesora de la UPV, ahora mismo en el Departamento de Sociología y Trabajo Social. Y bueno, yo vengo a presentar, digamos, una ponencia que tiene dos partes. Por un lado, quiero extraer algunas lecciones del ciclo municipalista que yo analicé concretamente desde la categoría de partidos-movimiento y entonces, bueno, pues en esa parte pues hago una lectura más posibilista de las potencialidades, ¿no?, que tiene, digamos, el municipio como espacio donde arraigar las prácticas y la movilización social. Y en una segunda parte, digamos, pasamos al ocaso, ¿no? Yo también he tenido la suerte y luego la mala suerte de ver cómo muchos de los gobiernos locales que yo analicé pues han ido cayendo y luego más allá de los casos de estudio pues ver otras realidades, ¿no?, como han ido perdiendo gobiernos locales algunas plataformas, sujetos políticos que en principio eran definidos a través de la categoría de partido-movimiento. Y a partir de ahí surgen algunas preguntas. ¿Dónde nos quedamos? ¿Se puede pensar hoy en día una nueva institucionalidad? Ya lo decía John, ¿hacia qué sentido, no? Entonces, bueno, en primer lugar… esto no sé cómo va, perdón. Sí, bueno, pues te voy a decir, mejor pasa porque no me manejo muy bien con… ¿Puedes pasar, por favor? Vale. Creo que además la tipografía se ha movido un poco, ¿vale? Pero bueno, ¿qué lecciones se pueden extraer del asalto municipalista? En este apartado voy a ir muy rápido para poner en contexto. Yo cuando me refiero al asalto municipalista me refiero principalmente mucho antes de 2015, ¿no?, porque la categoría de partido-movimiento ya estaba definida, pero concretamente en el ámbito de lo local a partir de 2015 hasta 2023. Entonces, ¿qué lecciones pudimos extraer entonces? Pasamos la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, me voy a poner aquí porque con las sombras… Bueno, pues a nivel discursivo y recogiendo también la pregunta de estas jornadas, que es recuperar la pregunta del dilema entre institucionalización y autonomía, ¿vale? Entonces, recuperando, digamos, esa pregunta, ¿qué pudimos aprender de la institucionalización de los movimientos sociales en el ámbito municipal? Pues a nivel discursivo aprendimos cómo la institucionalización de los problemas que son definidos como públicos y que son desde la arena irruptiva, digamos, calificados como una injusticia o un problema social, pueden pasar unos filtros hasta llegar a la institución y convertirse en políticas públicas a implementar, ¿no? Entonces, la institucionalización de problemas y reivindicaciones de los movimientos sociales, que se visibilizaran y se institucionalizaran algunos discursos que tienen que ver con las luchas feministas, la lucha ecologista, la lucha por la memoria histórica, etcétera. No, todavía no pases, por favor. Ya termino rápido. Dimensión organizativa, aprendimos como muchas prácticas de los movimientos sociales a nivel organizativo pueden también formar parte de la forma de organizarse a nivel interno dentro de una institución, ¿no? Vimos la horizontalización de los organigramas, también John ha puesto, ¿no?, ahora mismo un esquema sobre cómo se organiza internamente el Ayuntamiento de Hernani. Vimos también la transversalización, cómo en vez de trabajar en segmentos o en pequeños departamentos compartimentalizados, había una interseccionalidad o una mayor integración de diferentes temáticas, ¿no?, que al final se cruzan entre sí. Vimos diferentes roles, feminización de las estructuras
Y también vimos algunos obstáculos, como a pesar de que tú como partido o movimiento social te organices de forma interna lo más democráticamente posible, si tú luego no reestructuras el ayuntamiento o la institución en este caso y haces que la institución funcione de la forma interna, democráticamente, digamos, más posible, no puedes luego proyectar hacia afuera, hacia la ciudadanía, proyectos, digamos, democráticos, ¿no? Entonces vimos cómo es necesario también que el ayuntamiento pueda reformarse. También en la dimensión de medios de representación, cómo combinar, digamos, la acción política institucional con, digamos, la acción extrainstitucional, es decir, mantener que los movimientos sociales se mantuvieran vivos en esa intersección o en esa interconexión con las instituciones, ¿no? Pasamos, por favor, la siguiente. Vale. También, no me quiero repetir mucho, pero es clave lo que ya los compañeros han comentado, ¿no? Las fracturas estructurales que explican las oportunidades políticas tienen mucho que ver con nuevas redefiniciones o nuevas fracturas que van surgiendo, ¿no? En este caso, bueno, nuevas fracturas como vieja nueva política, recentralización, soberanía social, contraponer NIABI, ¿no? Derechos al efecto NIMBY, ¿no? De no en mi patio trasero, o sea, si no lo contraponer el no en mi patio trasero al no en ningún patio trasero, ¿no? Entonces vimos nuevos clivajes que también en forma de materialización en el territorio iban explicando la acción social en el municipio. Y bueno, podemos seguir pasando, por favor, rápidamente. Entonces, con respecto a la dimensión discursiva, vimos efectivamente cómo a partir de un consenso negativo de la institucionalización de problemas considerados injustos, estos pasaban unos filtros hasta convertirse en políticas públicas de diferentes ámbitos. Pasamos, porfa. Vimos también, digamos, esto a nivel discursivo, bueno, pues algunos resultados que eran positivos en clave de interconectar movimientos e instituciones, la cooperación, pasamos de una oposición militante a un pragmatismo más político y luego vemos qué críticas puede tener esto, digamos, alianzas y luego, bueno, algunos dilemas, ¿no? Como la tensión permanente o la cooperación necesaria. Pasamos rápido porque estas son lecciones que ya tuvimos. Y luego también una de la dimensión organizativa de los partidos movimientos a nivel municipal, también pudimos extraer algunas lecciones, ¿no? Cómo se puede hacer a nivel organizativo política en términos de profesionalización democrática. Bueno, pues limitación de sueldos, mayor autonomía con respecto al sistema financiero, rotación de cargos, liderazgos colectivos. Pasamos. Ambigua definición de la membresía, espacios horizontales, estructuras asamblearias, y en esto luego podemos hablar porque en algunos ayuntamientos sí que hubo feminización de las estructuras. Entonces, bueno, pues pasamos otra vez. Y luego, a nivel de la tercera dimensión, que sería acción colectiva, pues vimos una palabra que ahora está ya muy denostada, pero cómo se iban implementando algunas innovaciones democráticas, cómo algunos ayuntamientos gobernados por partidos movimiento iban diseñando e implementando algunas políticas públicas consideradas innovadoras, ¿no? Como presupuestos participativos, algunas experiencias de desarrollo comunitario o algunas experiencias de contrapúblicos subalternos feministas, donde también, bueno, como bien sabéis, son espacios que tienen a nivel defensivo y ofensivo una acción concreta y que no tienen por qué ser el movimiento feminista específicamente, pueden estar también configurados por diferentes identidades heterogéneas y muy complejas, donde hay contrapúblicos subalternos de personas con diversidad funcional, personas, digamos, migradas, racializadas, y se estudiaron esos casos, ¿no? Entonces, la apertura de esos espacios fue muy importante. Pero ahora, a lo que quiero llegar ya. Estos son algunos de los aprendizajes que extrajimos y que queremos analizar un poco ahora a la luz del nuevo contexto qué puede estar pasando, ¿no? Y qué necesitamos, dónde necesitamos poner más la luz. Entonces, la pregunta que viene ahora
he puesto la foto de un ocaso, ¿vale? Digamos que hubo un boom, una emergencia, una progresión de candidaturas municipalistas, de partidos movimiento a nivel local, que bueno, pues estudié en mi tesis. Y entonces la pregunta que yo quería traer a este foro era, ¿estamos ante un declive municipalista? Y tenemos que poner en duda y a debate los procesos de institucionalización, y por procesos de institucionalización me sigo refiriendo a lo mismo, ¿no? La entrada de los movimientos sociales a las instituciones, configurando luego como híbridos, una mezcla mestiza entre partido y movimiento, ¿no? Entonces, todo esto está a debate y han surgido discusiones. Bueno, pues como siempre, la institucionalización, los procesos de institucionalización, la cooperación con las instituciones, siempre nos lleva a la acomodación en las mismas, a la desradicalización de la acción social, al declive, ¿no? E incluso a la muerte natural del movimiento social. Es decir, volvemos a escuchar discursos que señalan precisamente los efectos negativos y perversos que la institucionalización tiene, ¿no? A nivel discursivo, a nivel organizativo y a nivel de acción social. Entonces, voy a empezar con una lectura posibilista de que defendiendo un poco una posición en la que no todos los procesos de institucionalización tienen por qué conllevar a digamos, una parálisis en la institucionalización de discursos y procesos de politización, tampoco en la dimensión organizativa, y tampoco tiene por qué paralizar la acción social. ¿Y en qué sentido? O sea, digamos, qué condicionantes tiene que seguir un proceso de institucionalización para que pueda orientarse a la profundización democrática? Es decir, ¿qué necesitamos saber ahora desde mi punto de vista, o qué podríamos tener en cuenta, o dónde tenemos que poner el foco para que los procesos de institucionalización no nos lleven inevitablemente a un escenario de desdemocratizador? Vale, entonces, la pregunta que me hacía es, ¿son los procesos de institucionalización? Indudablemente, inequívocamente, nos llevan a proyectos que erosionan la idea de profundización democrática. Bueno, pues la hipótesis a debate es que no, aunque luego apuntar algunas claves en otro sentido, más diferente, ¿vale? Entonces, lo que quiero defender es que los procesos de institucionalización no son siempre unidireccionales y no nos llevan siempre al mismo escenario del agotamiento de la acción colectiva. Y aquí quiero explicar qué tenemos que hacer, qué hemos aprendido de todo esto para que la institucionalización no nos vuelva a llevar a los mismos escenarios. Entonces, no vuelva a reproducir siempre los efectos negativos de la profesionalización elitista en política, de la formalización y de la muerte de la acción colectiva crítica y reivindicativa, ¿no? Entonces, recupero una idea que no es mía, es de Adrián Bua y de Sonia Busu, que es la idea de arraigo. Y bueno, digamos, después de todo lo aprendido, la tesis es: si los procesos de institucionalización pueden orientarse a la profundización democrática en la medida en que consideran el arraigo. El arraigo es el incrustamiento, el enraizamiento, donde en la comunidad y desde la comunidad. Y para ello hay 3 dimensiones clave, que ya han hablado Jon y Arkaitz de ellas, que son las prácticas, el espacio y en el tiempo. Es decir, los procesos de institucionalización no van a orientarse a la profundización de la democrática si desde la comunidad las prácticas y los espacios y los tiempos no están arraigados. De tal manera, ahora lo explico mejor, ¿no? Que las prácticas que se dan en la comunidad estén firmemente enraizadas en la comunidad y también estén espacialmente delimitadas y puedan superar diferentes ciclos políticos y culturales, ¿no? Entonces, aquí todo el tema del que hablaba Arkaitz, de desacople, de desenraizamiento, de diferentes ritmos de aceleración, digamos que nos ubicaríamos en el escenario contrario, ¿no? Es decir, sí, se puede institucionalizar, pero mientras se den estos condicionantes, ¿no? Mientras haya un incrustamiento de prácticas, espacios que luego permitan sostener esa acción colectiva a lo largo de diferentes ciclos políticos. Entonces, para sostener esta hipótesis, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, explico aquí de otra manera, ¿no? Que es el arraigo participativo.
es una lógica irruptiva. Lo que tengo que decir es que la institucionalización, para que se oriente a la profundización democrática, siempre tiene que surgir desde una lógica de abajo hacia arriba, bottom-up, ¿vale? Por tanto, tiene que ya estar incrustada en prácticas, espacios y tiempos en la comunidad para que luego, al dirigirse a la institución, pueda orientarse a la profundización democrática y orientarse a la revitalización y a la recuperación de las estructuras participativas. Vale, seguimos. Bueno, aquí he explicado más o menos lo mismo, con otras palabras. Vale, digamos, estos son dos escenarios, ¿no? El escenario 1, que es desdemocratizante, donde la institucionalización nos conduce a la autorreferencialidad de las instituciones, a la desvinculación con respecto a la comunidad, a una ruptura. Y el otro escenario 2, que es más posibilista, que nos, digamos, empuja más hacia orientaciones democráticas, promoviendo y viniendo desde el arraigo de prácticas y espacios, lo que permitirá luego sostener y alargar en el tiempo esa participación de la sociedad civil, ¿no? Pasamos, si quieres, a la siguiente diapositiva. Bueno, y entonces para eso he traído dos ejemplos concretos que estamos trabajando ahora en ellos. Uno de ellos es con Jon Andoni. Entonces, la pregunta es: ¿cómo neutralizar los efectos negativos desde de la institucionalización de cara, obviamente, a profundizar la democracia, es decir, situándonos en el escenario número 2, teniendo en cuenta la perspectiva de género? Eso también es muy, muy importante, ¿no? Sí que se han visto que, a pesar de algunos casos de declive municipalista, ¿no?, han pervivido algunos espacios críticos y reivindicativos pues del movimiento feminista, del movimiento por la memoria histórica, que siguen arraigados en el territorio y en la comunidad a través de prácticas y en sus espacios, y que han sostenido en el tiempo, digamos, esas prácticas, ¿no? Y entonces aquí he cogido dos casos de contrapúblicos subalternos feministas que todavía están activos, y he analizado qué aportan a la profundización democrática y qué podrían también aportar en un futuro hacia pensar nuevas institucionalidades, ¿no? Entonces, si nos dirigimos a la diapositiva siguiente, como bien ya apuntaba Jon, lo que aporta el movimiento feminista, y esto no es algo que sea una aportación nuestra, simplemente recordarlo, es que la disolución de lo público y lo privado, digamos, ensancha nuevas formas de participar y nuevos temas, nuevos sujetos subalternizados. Y también legitima nuevas formas de participar, ¿no? Esto es muy importante porque, más allá de las innovaciones de las que hablábamos antes, recuperar la centralidad de la moción, de formas de participar igual que no están institucionalizadas o que no son las válidas, ¿no?, por la razón, por los discursos descorporalizados, más neutros. Recuperamos también narraciones en primeras personas, retórica, se politizan problemas anteriormente considerados personales, ¿no? Bueno, esto es tu problema personal, ¿no? Y se politiza, hay un tránsito, un puente de comunicación que pasa de lo personal a lo político, y se amplifica, por ende, y se extiende la esfera pública al integrar nuevos sujetos subalternizados. Aquí vemos varias dicotomías: público-privada. También vemos la dicotomía subalterno-dominación, ¿no? Entonces, un poco también por hilar con lo que han dicho los compañeros, digamos, lo que los contrapúblicos subalternos feministas han aportado también son nuevas formas de hacer política, a través de prácticas altamente inclusivas, espacios donde la participación se ensancha, se amplifica y se politizan nuevos temas y nuevos sujetos que pasan ya de ser objetos de la política a sujetos de la misma, ¿no? Entonces, sería un aprendizaje que podríamos permanecer con él, ¿no?, que está arraigado y que desde ese arraigo podemos orientarnos hacia el escenario 2 más posibilista de la institucionalización. Vale. Bueno, aquí he puesto algunos ejemplos. También, a nivel organizativo, creo que lo que los contrapúblicos subalternos feministas han aportado a la institución ha sido otra forma de hacer políticas públicas, ¿no?, de diseñarlas, a través de la transversalización de género, como el género no es un departamento, un segmento aislado dentro del ayuntamiento, sino que una mirada de género tiene que abarcar todos los temas,
¿no? Entonces, la transversalización de género es una aportación también que está arraigada y que va a pervivir en la institución, y que esa es la deriva donde las instituciones que se orienten a la profundización democrática tienen que empujar hacia allí esas energías democratizantes. Y también, también haciendo un honor a Uxue Zugaza, que estudió en su tesis cómo institucionalizar la interseccionalidad en las políticas públicas, pues la posibilidad también de esa idea de interseccionalidad que viene de los movimientos de los feminismos negros, pues cómo adoptar lecciones que nos sirvan para incluirlas en la institución. Yo creo que hacia ahí sí que se dirigen los horizontes más posibilistas. Y esto es básicamente lo que estoy diciendo con otras palabras. Estoy yendo un poco rápido, vamos a pasar. Y eso serían algunas notas, digamos, que a partir de los contrapúblicos subalternos feministas que perviven, arraigados, pueden orientar, digamos, nuevas direcciones de la institucionalización, o pueden hacer vivir, es decir, las lecciones que todavía podemos mantener y podemos alimentar, ¿no? para que puedan reforzarse en nuevos ciclos. Y luego también otra cuestión que quería recuperar aquí es la idea del desarrollo comunitario. Cómo hay nuevos escenarios. Bueno, en sí la pregunta es cómo se neutralizan los efectos negativos de la institucionalización de cara a profundizar la democracia a través del desarrollo comunitario. Creo que el desarrollo comunitario es una idea clave de cara a los proyectos democráticos. Y en este caso, a través de un trabajo, una serie de trabajos que estamos haciendo Carmela Arteche, Jon Andoni del Amo, y también teniendo en cuenta que ha venido todo el alumnado de educación social, pues a través de los consejos locales de educación. Como bien sabéis todos, todas, nosotros tenemos ahora mismo una nueva ley de educación desde diciembre de 2023, que ha cambiado mucho el escenario, no solo educativo, sino a nivel político y a nivel sociocomunitario, ¿no? En esa ley, que si queréis podemos debatir en otro momento, que no es el objeto de esta ponencia, hay una sección que habla de gobernanza y recupera, o digamos, reivindica al municipio como protagonista, como espacio protagonista de las políticas públicas socioeducativas, ¿no? Y aunque ha habido muchas enmiendas, recomienda a los consejos locales de educación como una institución capaz de gestionar todo lo que tiene que ver con la educación formal, no formal, y todo lo que tiene que ver con la integración, con la educación a lo largo de todo el ciclo de la vida, y eso va más allá de las escuelas, ¿no? Entonces, es una recomendación a la que igual nos hemos acogido nosotros, nosotras, y después de estudiar algunos consejos de educación locales, entre ellos el de Durango, pues hemos extraído algunas conclusiones, ¿no? Digamos, como horizonte a futuro, ¿vale? Con el objetivo de hacer frente a la segregación y promover proyectos de inclusión en términos de promoción democrática. Me están avisando de que se me acaba el tiempo, así que pasamos por aquí. Luego he visto algunas caras, seguramente hablaremos de esto. Vale, digamos, los consejos, algunos de las lecciones que hemos extraído, lo voy a decir de memoria, ya no voy a seguir el PowerPoint, son que es una posibilidad o una oportunidad para pensar una nueva institucionalidad donde se recupere la figura de los educadores, educadoras comunitarios. También reconocemos que tiene que haber una voluntad política, ¿no?, para arraigar este tipo de instituciones, para hacer estos espacios y estas prácticas sostenibles en diferentes ciclos políticos y culturales. Hablamos de la importancia de los proyectos de bienvenida, ¿no?, de Harrera, de cómo integrar en el municipio, también a nivel educativo, parte también de tener en cuenta a todas estas personas que están llegando, ¿no?, y que no solamente tiene que ver con las matrículas y con la escolarización, sino cómo se gestiona el ocio, cómo se gestiona la integración de las personas en esos municipios. Y los consejos locales serían, digamos, una institución que
a la luz del nuevo marco legal, podría estar implementándose en los municipios y que tendrían, digamos, mucho mayor protagonismo, capacidad política para poder hacer posible esa inclusión y arraigar esas prácticas y esos espacios a lo largo de diferentes ciclos políticos. Bueno, esto es un poco todo. Obviamente hay muchas críticas a todo esto. Arraigar la participación implica dejar menos espacio para el conflicto político. Se puede pensar en proyectos de profundización dentro del sistema neoliberal. Quedan muchas cuestiones por pensar y soy consciente de que la idea de arraigo es una idea conservadora, ¿no? Porque deja poco espacio para la disrupción. Entonces, de todo esto podemos hablar en el debate porque da para mucho. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Qué ricasco. A ver, como... ¿Botón? ¿Se oye? Sí, ¿no? Como habíamos quedado antes, ahora vamos a hacer un debate, pero el debate arranca con unos debatidores, por llamarlo así, contratados, que ya esos temas los conocen porque han tenido los textos y van a intervenir ahora. Yo les voy a pedir a ellos que no dediquen mucho tiempo porque en la medida de lo posible a lo mejor luego nos da pie a lo mejor para que intervengan algunos otros del público. Yo casi me parece mejor que lo hagan los dos seguidos, y luego vosotros a lo mejor contestáis después. La intervención sería, la primera sería a cargo de Aitor. Aitor es, iba a decir un jefe, no sé si le gusta la palabra, pero de Catacrat, que es probablemente una de las mejores editoriales del mundo, bueno, eso es aparte, y luego Ariel Schnittmann, también que intervendrá más tarde, que bueno, es amigo mío, trabajamos juntos en Betico y aunque no lo parezca cuando lo veáis, es sueco. No, no es sueco, pues que da clases en Estocolmo, pero no parece sueco. O sea, que acción, venga. A ver si me enseñas el contrato ese. A ver, yo vengo de Iruña, de Catacrac, que es un centro social y también empresa política. ¿Tengo 10 minutos? Pregunto. Sí, bueno, como ha dicho antes, 10 minutos. Para mí lo fundamental de cuando me propusieron esto era intentar pensar un poco la coyuntura sin hacerme trampas al solitario. O sea, sin tirar de ideología, digamos, de los datos, de la... Aquí. Bueno, entonces, lo que decía, ¿no? De intentar pensar la propuesta de la coyuntura tirando un poco de, vamos a decir, de internacionalismo y de autonomía, en mi caso, desde una postura, desde una posición como la que yo reivindico, que es marxista radical, ¿no? Comunista. No voy a decir revolucionaria porque queda un poco extemporáneo. Para mí hay dos límites a la hora de pensar ahora mismo aquí. Yo lo voy a hacer aterrizado, pero creo que en realidad es extensible al resto del Estado español o a la cosa europea, ¿no? Por así decirlo. Hay dos límites muy claros o dos marcos o dos dimensiones que determinan la política de los movimientos sociales aquí, del movimiento. Uno es el cambio en la estructura de clases que hay aquí y otro es la hegemonía cada vez mayor de la izquierda abertzale en el campo político de la protesta, ¿no? Que son muy distintas, por ejemplo, a cuando yo empecé en la política hace 30 años. Es evidente que la estructura de clases ha cambiado, que no tiene que ver con lo que han sido estos 60 años anteriores, donde hay una clase media que tiene y un ascenso social y unos mecanismos de reproducción más o menos mayoritaria, ¿no? con una componente subjetiva, ¿no? Simbólica, aspiracional, que es compartida. Y que eso, de alguna manera, tiene distintos hitos, se va quebrando, se va rompiendo, con toda la llegada entre el 96 y 2004 de 6-7 millones de inmigrantes al Estado español y con la crisis de 2008. Para mí eso es determinante y la política radical no lo está, bajo nuestro punto de vista, no lo está pensando o no es capaz, hace intentos, pero no es capaz de pensarlo desde ahí. Hay un nuevo proletariado migrante
la construcción, en la logística, en la agricultura, en los cuidados, en el turismo, en la hostelería, que es el que está llamado a protagonizar las luchas radicales bajo mi punto de vista, ¿no? Y que no está aquí, pero no está aquí, y no están los colectivos, y no están los partidos, y no están los sindicatos. Porque además tienen que entrar otros tantos. Esto lo están diciendo últimamente con FEAS, también lo ha comentado, ¿no? Tiene que haber el doble de inmigrantes de los que hay ahora para llegar a unas tasas del 20%, para que la estructura de clases actual, con la clase media nativa más o menos hojaldrada y descomponiéndose, pueda tener esa posición pueda permitirse la reproducción de la clase, ¿no? A través de los mecanismos de la función pública, el acceso a la educación superior, la transmisión de patrimonio inmobiliario vía familiar y la pertenencia a una cierta comunidad. Entonces, ¿cómo, voy acabando muy rápido, cómo interactúa la izquierda con esta nueva realidad? Malamente, en general. O sea, es entre una cosa, entre un racismo, yo creo, todavía vergonzante, pero que está empezando a manifestarse. Nosotros acabamos de sacar un libro de Rancière que se llama Cómo se convirtió la izquierda en una ideología reaccionaria disfrazada de progresismo, que ya da un montón de señales, no me voy a extender en eso, y que además, todo esto paso a la siguiente fase, tiene muy poca capacidad de pensar, porque uno de los problemas que yo creo que hay en Euskal Herria es que los bordes y los márgenes, que es donde para mí se piensa, están muy laminados. Es decir, Euskal Herria se ha convertido en un espacio muy orgánico, con un trasiego constante entre el partido y el movimiento, como se diría aquí, con una, digamos, cambio de las dimensiones políticas de los cuadros y tal y cual, que es completamente confuso, donde no hay autonomía del movimiento. Yo sé que esto es un poco, que decía, un poco una impugnación. Estoy aquí un poco como el tío alcohólico de la familia, ¿no? Entonces, si tú te fijas y vas a los últimos 4 o 5 años, por ponernos muy atrás y por ir muy rápido, casi todas las cosas grandes o pequeñas están muy limitadas por esa falta de capacidad de pensar desde los bordes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la cumbre que se hizo contra el G7 en Biarritz en 2019, que fue un completo fracaso, las protestas contra la cumbre, bajo mi punto de vista, cuando en 2017 había habido 300.000 personas en Hamburgo y un mes de movilizaciones en toda Alemania, y aquí fueron unas protestas que incluso se desconvocaron parcialmente, etcétera, sobre la marcha. Pienso en la respuesta a la pandemia, completamente incapaz de desalinearse del Estado, de generales de la Guardia Civil dando ruedas de prensa, del estado de alarma, en fin, de toda una serie de reforzamientos de la posición, digamos, más dura, ¿no? Del disciplinamiento social. Se puede pensar la guerra de Ucrania, con, de alguna manera, el campo del movimiento social disociado entre el delirio de pensar que Ucrania tiene derecho a defenderse y que el comando central de la OTAN es poco menos que la garantía de la democracia y tal, y el delirio de toda esta gente nostálgica que prácticamente se piensa que estamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que Putin encarna el ejército soviético avanzando sobre Berlín y nada comparable a las movilizaciones de 91 y 2003, ¿no? Contra la guerra de Irak. Entonces, yo hago una problematización, desde luego, de la última huelga feminista, compartiendo los lemas, si se quiere, pero que tuvo para mí unos límites clarísimos y en Nafarroa más, o sea, por su escaso impacto y por lo que decía del maridaje entre, vamos a decir, los intereses políticos y los estrictamente del movimiento, ¿no? Yo voy acabando en esta zona cero, o por acabar en qué parte de donde nos situamos, en Catacrac. Yo creo que lo que sí que es verdad es que es evidente que todo el mundo estamos pensando en cómo componer una nueva política radical, y bajo nuestro punto de vista no va a ser desde el partido, no va a ser desde el Estado, tendrá que ser desde espacios autónomos, centros sociales y empresas políticas como la nuestra. ¿Por qué? Porque bajo nuestro punto de vista tienen que ser espacios de una democracia radical y de una igualdad radical, que no son ni la academia, ni el partido, ni el Estado. No son espacios de igualdad radical, porque hay gente que cobra diferente, porque no hay una circulación de tareas, hay una asignación de roles, hay una jerarquía clara, y porque además hay una disociación entre la técnica, entre lo técnico y lo ideológico y lo político. Entonces, en los espacios como Catacrac eso se trabaja y se trata de evitar.
Además, es muy difícil que eso se pueda llevar adelante sin disociar digamos, el polinomio trabajo-vida política, que es donde se sitúa prácticamente la totalidad de los movimientos sociales. Y con eso, como se ha dicho aquí, con la aceleración capitalista en marcha, es decir, una militancia o una política radical que no integra la política, la vida y el trabajo en la misma dimensión, está condenada al fracaso, bajo nuestro punto de vista. Porque está alienada, porque entre el sujeto y el objeto, como diría Marx, hay una disociación y el trabajador no es capaz de pensar en lo que está produciendo. Además, tiene que ser, si no es autodidacta y no es autogestionada, si no problematiza, porque no vamos a hablar de que sean blancos o negros, pero si no es capaz de tener una economía con vocación de desfederarse o desafiliarse del Estado, el Estado que es la policía, como diría Rancière, pues volvemos a lo mismo. Son caminos que están muy recorridos y que llevan al fracaso o a vías muertas, ¿no? Y por último, acabo, la empresa política o los espacios sociales autónomos tienen esa doble vertiente de pensar la agenda de la protesta como el resto de los movimientos sociales, no están por encima ni mucho menos, pero también de construir nuevas comunidades imaginarias y reales desde el momento actual, ¿no? Y ahí está un poco digamos, su virtualidad. Chispón. No, estoy aquí en la esquina. Es que sois más importantes los ponentes. Sois más importantes los ponentes. No, ponte. ¿Quieres ser ponente en el centro aquí? No. ¿No quieres aquí? ¿Qué quieres hablar? Qué lío ahora. No, me pongo aquí mismo. No te preocupes. Ahora empiezan a cambiarse ustedes también. Venga, bueno. Buenos días. Bien, muchas gracias a todos por las presentaciones. Gracias, Pedro, por aclarar que soy sueco, porque, claro, mi lado sueco hace que esta sesión tenía que terminar a las 11:30, veo que van a ser las 12 menos 10 y entro en crisis. Mi lado sueco no puede con estas cosas, así que voy a intentar ser muy breve. Bueno, en realidad, más que un comentario, lo mío van a ser preguntas, porque pensé un poco el rol de discussant por ese lado, en vez de intentar agregar algo nuevo en muy poco tiempo, quizá intentar sacar algo más de las presentaciones de ustedes, que las tres me parecieron muy, muy sugerentes. Así que voy muy al grano, una para cada uno, así tienen tiempo de contestarlas. Intentaré que la pregunta sea breve, así la respuesta tiene un poco más de espacio. Lo primero, Arcaids. No me quedó claro. ¿Sacas un libro y hay que comprarlo? Pues no me... Hay que comprarlo obligatoriamente. Bueno. Bien. Empiezo por la idea de multicrisis. Es algo que Gemma Ubasart había planteado como en 2016, creo, en un seminario que organizamos en Girona. Hablaba en su momento de, creo que cuádruple crisis, era política, económica, institucional, territorial, no me acuerdo exactamente, pero hablaba de multicrisis. Y por otra parte, claro, parecía algo del momento. Por otra parte, Pedro Ibarra hace unos cuantos años que viene planteando la idea de crisis no como algo temporario, agudo, sino como algo estable, estructural. Entonces, te quería preguntar cómo te posicionas ante esta dicotomía, esta disociación, este dilema entre una multicrisis como algo temporario de este momento. Hablabas de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿hay incertidumbre realmente o tenemos la certidumbre de que la crisis es no algo temporario, no un interregno, sino algo permanente, como planteaba Pedro? Ion, hablabas de la utopía.
claro, pensaba en las utopías clásicas, ¿no? A partir de Tomás Moro en adelante. Claro, no eran utopías integradas en un Estado, eran utopías aisladas. Decían, vamos a salir del mundo y vamos a establecer un pequeño mundo utópico fuera, ¿no? La Atlántida o la utopía de Moro, o incluso en los proyectos que realmente se implementaron, por ejemplo, en Estados Unidos en el siglo XVIII, eran comunidades aisladas. Por otro lado, en general, la izquierda y los elementos progresistas o los espacios progresistas tienden a hablar de un Estado fuerte, ¿no? De un Estado que llegue a toda la sociedad. Entonces, ¿cómo te posicionas en esta dualidad entre Estado fuerte, pero al mismo tiempo, para que una utopía funcione, al menos tal como se plantearon siempre, tiene que estar al margen del Estado? ¿Qué hacemos con el Estado en ese dilema? Y luego, Miriam, retomabas la idea de espacios y tiempos, agregabas la idea de prácticas. Y, claro, lo que hicieron los movimientos sociales en el movimiento de toma de espacios municipales fue justamente tomar espacios. ¿Es un reto dejar espacios en vez de tomarlos? Digo, por tomar la idea de Pedro de que lo que importa en este seminario son los retos, más que quizá análisis de otras cosas. ¿Es un reto saber dejar espacios? ¿Fue un error tomarlos? Y, sobre todo, pensando en el futuro y una de las ideas centrales de este seminario, que son los espacios digitales. ¿Hay que tomarlos? ¿Hay que mantenerse al margen? ¿Qué hacer? ¿Por qué otra vía hay que ir que no sea tomar espacios? Bien, hasta acá llego y muchas gracias de vuelta. No aplaudan, que no dije nada. Bueno, sobre la pregunta, ¿no?, sobre si estamos en una crisis temporal o es una perspectiva permanente, bueno, evidentemente la respuesta de aquí a futuro no la sé. Puedo dar algunas claves de cómo pienso yo, cómo lo veo yo o qué pienso que puede estar pasando. Es un poco la idea, sobre todo desde 2008, si hay esa sensación como que es una crisis continua, ¿no? Empezó con la crisis, la gran recesión, la neoliberal, después los años posteriores, ¿no?, el declive de las clases medias, luego ya la pandemia, las guerras, etcétera. Volviendo un poco a la idea de interregno, de umbral de época, o sea, evidentemente es algo que no está escrito y es un poco lo que comentaba antes, ¿no? Esas dos fuerzas que se podrían, o esa dicotomía, ¿no?, de fuerzas reaccionarias, ¿no?, de extrema derecha, si se quiere, bueno, el nombre que se le quiera poner, o fuerzas emancipadoras, progresivas, revolucionarias, etcétera. Bueno, un poco las dos vertientes, ¿no? Depende totalmente, que es un poco por eso, ¿no?, la reflexión igual, ¿no?, que vamos a hacer estos días aquí. Depende mucho de las fuerzas, ¿no?, de las fuerzas cambiantes que incidan en este momento. O sea, una crisis, ¿no?, además que parece que se está alargando, pero claro, si en ese momento, en función de esa correlación de fuerzas que haya hacia un lado hacia otro, ¿no?, hacia la perspectiva más reaccionaria, ultracapitalista, aceleracionista, si se imponen esas fuerzas sociales, ¿no?, que están un poco en relación o en una dialéctica con respecto a las otras, pues yo creo que esta crisis puede ser permanente, porque mientras la vida de las personas decaiga, ¿no?, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no?, sobre todo con las antiguas hipotéticas, esas clases medias que nos vendieron, ¿no?, de nuestros padres, etcétera, etcétera, que se están viniendo abajo. Si se mantiene esa perspectiva, pues la crisis puede ser permanente e interminable. Si se consigue, que yo en estos momentos no sé hasta qué punto hay muchos motivos para ser optimistas, pero en el caso de que se impusiesen o marcasen un poco el camino esas perspectivas más transformadoras con sus diferentes vertientes, un poco también las cosas que se han hablado aquí por parte de John y por parte de Miriam, pues bueno, pues quizás pueda haber una oportunidad para que esta crisis baje un poco la intensidad, porque los últimos, ya te digo, los últimos 15 años hay esa sensación de que no para de haber una perspectiva de crisis local, internacional, etcétera, etcétera. Es un poco... Sí, decía, ¿no?, Lenin en El Estado y la Revolución, que una vez que desaparezcan el capitalismo y las clases, desaparecerá el Estado, ¿no? Yo creo que es
seguir pensando la utopía un poco debajo de la farola. No es, a mí me gusta mucho Lenin, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con esa visión, tampoco con el camarada de Catacra, con la descripción que ha hecho, porque creo que es pensarla otra vez desde esos marcos, ¿no? De que es posible que desaparezca el Estado, de que la comunidad es mejor que el Estado, de que la comunidad va a ser más igualitaria que otros instrumentos públicos y disciplinarios. Bueno, yo parto de otro enfoque que seguramente estará en choque. Por lo tanto, creo que la utopía es avanzar todo lo que es avanzar, es dar pasos, y en esos pasos va a haber conflicto y va a haber dominación y va a haber exclusión. No creo en esa utopía en la que va a desaparecer la dominación, en la que va a desaparecer el Estado, que creo que ha dominado parte del pensamiento de la izquierda. Yo tengo también un libro con todas las constituciones de los países socialistas de hace 30 o 40 años, ¿no? y una vez estuve fijándome, ¿no? Y en muchos países, no solo en la Unión Soviética, en muchas de las repúblicas socialistas, que dicen, no, estamos en la fase en la que va a desaparecer el Estado. Bueno, acertaron de pleno, ¿no? Va a desaparecer su Estado para establecer otros estados mucho peores, ¿no? Entonces, creo que hay esa idea, ¿no? De que la utopía supone la desaparición del Estado porque desaparecerán las clases. Yo creo que no es que el Estado no vaya a desaparecer, sino tampoco considero que deba desaparecer. Y creo que esa es una utopía que se debe pelear hoy en día. Bueno, pues que agradezco la pregunta. ¿Es un reto dejar espacios o tomar espacios? ¿Es un error dejarlos o un acierto? Bueno, ya se habla de los espacios digitales. Sí que es verdad que el tema de las prácticas, espacios y temporalidad están sujetos a una misma idea, que es la idea de arraigo, que es echar raíces en la comunidad, ¿no? Es decir, digamos, incrustarse para que luego pueda ser sostenible y duradero, ¿no? Entonces, arraigo es artesanía, ¿no? Que, recuperando un poco la ponencia de Arcaich, arraigo es largo plazo, no es lo efímero, no es la espontaneidad, no es la aceleración. Entonces, precisamente, sin querer, hemos coincidido un poco Arcaich y yo en esa lectura, es decir, para que los proyectos democratizadores que incluyan la institucionalización sean posibles, es importante no perder de vista esta idea de arraigo, que huye de esa aceleración, de esa efemeridad y recupera la artesanía y la incrustación en la comunidad y en el territorio, y en una lógica que va de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué espacio tiene aquí la digitalidad? Pues bueno, pues a mi juicio, poco, aunque luego lo podemos también debatir, ¿no? Pero son, digamos, el arraigo es otra forma de relacionarse, el arraigo es otra visión que choca, ¿no? con esto de la participación digital. Ese es un poco mi punto de vista. Entonces, ¿es un reto dejar espacios o tomar espacios? Pues siempre y cuando nuestro objetivo sea la profundización democrática, hay que tomar decisiones estratégicas, ¿no? Teniendo en cuenta qué implica dejar esos espacios, con qué objetivo dejamos esos espacios, si es para arraigar en la comunidad, si es para recuperar espacios en la comunidad, hacerlos fuertes dentro de la comunidad o replegarnos, ¿no? y volver a trabajar luego para, desde una lógica disruptiva, volver a recuperar esas nuevas institucionalidades, o no, es un error dejarlos, ¿no? Entonces, yo creo que eso tampoco hay una receta mágica, que cada movimiento, partido, movimiento, cada estrategia comunitaria tiene que buscar, digamos, este reto, teniendo en cuenta lo que yo he querido traer aquí, que es la importancia de ese enraizamiento en la comunidad. También teniendo en cuenta una visión crítica, y es que todo el tema de arraigo es una visión muy conservadora, casi una lectura muy armoniosa, ¿no? de la realidad, donde todo puede ser sostenible en el tiempo y deja poco espacio al conflicto, a la disrupción, ¿no? Y entonces entraría un poco también, digamos, esta visión en debate con la visión del compañero. Entonces, bueno, pues para eso estamos aquí. Yo creo que estandarizar respuestas es difícil, pero apuntar a algunos escenarios sí que es posible. Gracias. Pues, bien, así muy rápido. Yo creo que
que la crisis, bueno, que el capitalismo es crisis y que la pregunta aquí en Euskal Herria, que es una sociedad envejecida, enriquecida y pacificada, bajo mi punto de vista, en términos generales, la pregunta es ¿qué es la clase, ¿no? ¿Quién es la clase? ¿Cómo se hace la política de parte? ¿Quién la va a hacer? Yo creo que, ya lo he dicho antes, si no está protagonizada por quien está más abajo, y quien está más abajo es quien sufre la violencia inmobiliaria, quien está segregado en la educación, en un sistema educativo ahora mismo en Navarro y el Vascongado profundamente racista y clasista, quien no tiene acceso a la plenitud de la ciudadanía, ¿no? Pues yo creo que no hay ninguna posibilidad de salir de la crisis, eso por un lado. La utopía, pues en la misma línea. O sea, la utopía yo creo que va a venir de esa gente porque no va a venir de quien dice, quien escribe no a la inmigración o quien, no sé, quien enuncia los problemas políticos y sociales de Euskal Herria desde diciendo que como mujer vascoparlante y trabajadora en la universidad siente, pues no sé qué condición, ¿no? La utopía se conseguirá si los movimientos sociales son capaces de establecer una agenda que pelee porque el régimen de las trabajadoras domésticas sea abolido o porque los desahucios invisibles que siguen disparados se paralicen o porque la ley de extranjería lo mismo, por no hablar de la ley Mordaza, ¿no? Pero no parece que los movimientos sociales estén a eso, francamente, no. Y yo, respecto al ciclo municipalista, que viví en bastante primera persona, mi única cosa que puedo añadir es que fueron los límites de una falta de ambición y bastante evidente. Y que en todo caso, por no descargar toda la responsabilidad ahí, tuvieron que ver con que precisamente fuera no había un contrapoder que empujara, ¿no? Como si lo hubo. O sea, si tú comparas lo que se consigue en términos de equipamientos sociales, urbanismo y un montón de derechos en los años 70-80 con respecto a lo que ha sido este ciclo, es que es abrumadora, es vergonzante la diferencia. ¿Por qué? Porque había unos sindicatos y un empuje por afuera muy superior. Entonces, para mí, precisamente, lo que hubo fue falta de capacidad de hackear la institución, ¿no? de desbordarla. Y pues de aquellos polvos estos lodos. Diez minutos. 10. Pero luego viene lo bueno, ¿eh? No, luego cuando acabemos, a ver si acabamos un poco antes de las 2, hay unos pinchopotes, pero más que pincho, con nivel aquí en el bar de al lado, el Suquela, ya sabéis cuál es, que está al lado, ¿Salís? Y a la derecha, ¿vale? Ir, porque está contratado, o sea que... 10 minutos.